Vamos de inmediato con la transmisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyos miembros se encuentran reunidos en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Ahí está un equipo de Congreso Televisión encabezado por nuestro compañero Álvaro Maguiña. Adelante, Álvaro, buenas tardes. Gracias, Elsa. Efectivamente estamos aquí en la Sala Miguel Grau de Palacio Legislativo. Ya se acaba de iniciar la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se reúne para votar el informe que se le ha encargado al congresista César Segura, y en el cual se recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años al magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa Saldaña. Asimismo, la suspensión por 30 días a los magistrados Marielena Ledesma y Carlos Ramos, y el archivamiento para el magistrado Manuel Miranda. A estos tres últimos, para que se pide estas sanciones, se les imputa haber vulnerado los artículos 38 y 139 de la Constitución, al cambiar el sentido del voto de un anterior magistrado, mediante el cual se resolvía que la matanza del Frontón no constituía un delito de lesa humanidad. Escuchemos. En materia de la investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración de un informe para que lo presente a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la audiencia, el cual será debatido y aprobado o rechazado en la sesión que para el efecto convoque el presidente de la subcomisión. La sesión se realiza con la asistencia de la mitad más 1 del número legal de los miembros de la subcomisión. Inciso D6. El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia y debe ser remitido a la comisión permanente conforme lo establecido en el literal G del presente artículo. No es admisible otro tipo de conclusiones y o recomendaciones. Inciso D.7. Durante todo el proceso de investigación a que hace referencia este inciso, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales gozan de licencia de pleno derecho en los órganos del Congreso a los que estén obligados a asistir. En lo posible, la subcomisión evitará sesionar a la misma hora que lo haga el Pleno del Congreso. Inciso F. Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional, se vota previo debate. En ambos casos, el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará pronunciándose por la acusación o no ante el Pleno. Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la votación se efectúa en forma separada por cada uno de los denunciados. Gracias, señor asesor. En este momento, la presidencia cede el uso de la palabra al congresista César Segura Izquierdo, delegado de la denuncia constitucional número 110, para que sustente su informe final. Tiene el uso de la palabra, congresista. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas congresistas. Denuncia constitucional número 110. Se denunció por las siguientes infracciones: a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional por haber emitido una resolución en mayoría el 5 de abril del 2016 y publicada el 3 de marzo del 2017, que reabrió un proceso concluido en habeas corpus y modificó una sentencia que había pasado en autoridad de cosa juzgada. Con ese hecho, habrían vulnerado el principio de seguridad jurídica de no revivir sentencias que han pasado a autoridad de cosa juzgada. Primero, infracción constitucional por vulneración de los incisos 2, 3 y 13 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Segundo, comisión del delito de función de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal. Siguiente, antecedentes del expediente 169-2011-HT/TC. El 3 de marzo del 2009 fue interpuesta demanda de habeas corpus a favor de los 11 denunciantes que suscriben la presente denuncia constitucional
a fin de declarar la nulidad del auto de apertura de instrucción del juez penal. El 29 de enero del 2010, el sexto juzgado especializado en lo penal de Lima declaró infundada la demanda de habeas corpus por considerar que la prescripción no es un derecho fundamental. El 14 de junio del 2013, en última y definitiva instancia, el Pleno del Tribunal Constitucional emitió la sentencia en el expediente 01969-2011-PHC/TC que declara fundada en parte la demanda. En consecuencia, nulo el auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, en el extremo que declara que los hechos de materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad. Siguiente. Votos en la resolución del expediente 1969-2011-PHC/TC. Dicha sentencia fue resuelta por el Tribunal Constitucional en sesión del Pleno Jurisdiccional con los votos a favor de los magistrados Mesías Ramírez, Calle Jayen, Álvarez Miranda y Vergara Gotelli, quien adjunta un fundamento de voto. Votos en contra o votos singulares de los magistrados de Urbiola Jani y de Eto Cruz. Siguiente. Escritos presentados fuera del plazo y por partes no legitimados en el proceso de habeas corpus del expediente 1969-2011. Escritos presentados ante el Tribunal Constitucional solicitando subsanar el oficio por error material de la sentencia del expediente 1969-2011, argumentando que no contaba con los votos suficientes y que el ex magistrado Vergara Gotelli habría manifestado en su fundamento de voto una voluntad contraria al fallo de dichas sentencias. Escritos presentados por el 16 de septiembre del 2013, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y el 20 de septiembre del 2013 por el Instituto de Defensa Legal, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y por la Asociación Pro Derechos Humanos. Siguiente. Auto del Tribunal Constitucional, publicado el 3 de marzo del 2017. El Tribunal Constitucional emitió auto del Tribunal Constitucional de fecha 5 de abril de 2016 que resolvió subsanar la sentencia 1969-2011 de fecha 14 de junio del 2013 y por ende tener por no incorporados en la resolución el fundamento 68 y el punto 1 de la parte resolutiva. Con los votos a favor de los magistrados denunciados, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Miranda Canales, y con los votos en contra de los magistrados Urbiola Jani, Blume Fortini y Sardón de Tahuada. Argumentos de los denunciantes. Los denunciados, con el dictado del auto, habrían dejado sin efecto lo resuelto en la sentencia del 14 de junio del 2013, cambiando el sentido del fallo, con lo cual convirtieron una sentencia que declaró fundada en parte la demanda en una decisión desestimatoria de la demanda de habeas corpus. Habrían también realizado una transformación sustantiva del sentido de la sentencia y no una subsanación de error material, tal como lo establece el artículo 406 y 407 del Código Procesal Civil. Asimismo, habrían dejado sin efecto una resolución pasada a autoridad de cosa juzgada, lo que a su vez supondría el haber revivido un proceso fenecido por resolución ejecutoriada. Y con esto se configuraría una infracción directa a los incisos 2, 3 y 13 del artículo 139 de la Constitución. El Tribunal Constitucional, en relación a los artículos 99 y 100 de la Constitución de la sentencia 0006-2003-AI/TC. Tribunal Constitucional. Juicio político por infracción constitucional. Fundamento 18. Considera que la función congresal sancionadora prevista en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución no solo puede ser ejercida en aquellos casos en los que exista una sentencia condenatoria emanada del Poder Judicial por los delitos funcionales en que incurran los funcionarios previstos en el artículo 99, sino que también en los casos que se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión de un delito de por medio. 19, fundamento 19. Lo expuesto permite afirmar que en la Carta Fundamental no solamente se encuentran consagrados el antejuicio, sino también el juicio político. Esto es,
aquel que permita iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en el artículo 99 en razón de las faltas políticas cometidas en el ejercicio de sus funciones con la finalidad de retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que pueda ser reinvestido de poder en el futuro. Sobre la inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional. La Constitución establece, artículo 201, los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los miembros del Tribunal Constitucional por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. En relación a la anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la sentencia Caso Tribunal versus Perú, ha sostenido respecto a los jueces, son pasibles de sanción, pero respetando el debido proceso y actuando de manera imparcial para garantizar el derecho de defensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú mencionado en el fundamento 63, en un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores, tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales. No obstante, este control no significa que exista una relación de subordinación entre el órgano controlador, en este caso el Poder Legislativo, y el controlado. En el caso del Tribunal Constitucional, sino que en la finalidad de que esta institución es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular. Fundamento 74. En otras palabras, la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio de derecho de defensa. En razón de lo anterior, los magistrados del Tribunal Constitucional gozan de la prerrogativa de la inviolabilidad del voto en el ejercicio regular de su función jurisdiccional. Empero, cuando tal ejercicio no es regular, esto es, si vulnera manifiestamente la Constitución. Se configura una responsabilidad que puede ser meritada en un juicio político. En efecto, el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia del Tribunal Constitucional 004 del 2011, ha señalado que no existen derechos absolutos. Una interpretación contraria, tal como pregonan los denunciantes, nos llevaría al absurdo jurídico de que los magistrados son absolutamente inimputables en todo supuesto, lo cual originaría un grave riesgo para un Estado constitucional y democrático de derecho, puesto que podría dar lugar al dictado de sentencias por parte del Tribunal Constitucional vulnerando los límites que pone la propia Constitución. Análisis del ratio de la sentencia voto y auto. Al respecto, los denunciados sostienen que la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, al emitir la resolución de subsanación, comprobó que la sentencia no contaba con los 4 votos conformes. Por ello, dispusieron tenerlo por no incorporado. Lo hicieron, reitero, luego de verificar que el fundamento 27 del voto del entonces magistrado Vergara Otelli manifestaba su desacuerdo con el fundamento 68 y el punto resolutivo 1 de la sentencia. A fin de centrar este punto, nos ceñiremos al efecto del punto 1 de la parte resolutiva de la sentencia, extremo que tiene efectos jurídicos sobre los denunciantes. Fundamento 13. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad precisamente reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, su vigencia en el Perú es a partir del 9 de noviembre del 2003. De los instrumentos antes señalados se aprecia entonces, con claridad, que sus disposiciones son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor en el Estado, parte, y no de manera retroactiva. Fundamento 18. Los tratados son derecho interno a partir de la fecha en la que entran en vigor y no debe ser aplicado retroactivamente, menos aún de manera desfavorable al reo. A ello se debe agregar que resulta ilegal forzar figuras
punitivas no vigentes al momento de los hechos criminosos. Fundamento 22. ¿Qué duda hay respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad? Pues ninguno de los delitos tipificados como de lesa humanidad por el juzgador penal son imprescriptibles, pero a partir de que el Estado peruano suscribe los tratados internacionales sobre la materia. Fundamento 23. El voto de Vergara Gotelli. En este contexto, se debe indicar que no se trata de discernir cuál ordenamiento, nacional o internacional, es prevalente, resultando que antes de la controversia será aplicable el precepto pro homine para el justiciable, resultando que en el caso penal, submateria del presente proceso constitucional de habeas corpus, los justiciables son los favorecidos que se mencionan en la demanda. Por estos fundamentos, mi voto es porque se declare, primero, declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus al haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En consecuencia, corresponde que se declare la nulidad de la resolución de fecha 9 de enero del 2009 que abrió instrucción en contra de los aludidos favorecidos por el delito de homicidio calificado asesinato, en lo que respecta a la motivación de la prescripción de la acción penal. Por consiguiente, el juez penal competente debe dictar la resolución que corresponda al caso examinado con sujeción a la debida motivación de las resoluciones judiciales que señala la Constitución y las leyes, debiéndose tener presente lo expresado con el fundamento 18, 22 y 23 supra. Entonces, el mandato del juez constitucional Vergara Gotelli es dictar nueva resolución teniendo presente que en Perú no existen los crímenes de lesa humanidad ni la imprescriptibilidad antes del año 2003. Es decir, el juez debe concluir que actos de los denunciantes por ser el año de 1986 no son crímenes de lesa humanidad ni imprescriptibles. Efecto final para los denunciantes. 2. Sus actos no constituyen crímenes de lesa humanidad y no son imprescriptibles. El juez no puede aplicarlas estas figuras. En voto del ex magistrado Vergara Gotelli sí existió. Firmó las 24 páginas de la sentencia íntegramente. Tuvo la convicción de que estos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles a partir del año 2003, fecha de ratificación de la Convención de Imprescriptibilidad de Lesa Humanidad, artículos 55 y 56 de la Constitución. Considera también que en nuestro ordenamiento interno rige el principio de irretroactividad de las leyes y la exigencia formal del lex previa en el inciso 24D del artículo 2 de la Constitución. También afirma que la calificación de los hechos penales constituyen delito de lesa humanidad es competencia del juez penal. Sin embargo, no deja la calificación al libre albedrío, sino le ordena tener en cuenta sus fundamentos arriba mencionados. En consecuencia, coincide en declarar fundada en parte la demanda y nula la resolución que abrió instrucción, al igual que la sentencia del 13 de junio del 2013. Siguiente. En el auto del Tribunal Constitucional se hace una lectura sesgada a los fundamentos del voto del ex magistrado Vergara Gotelli. En este sentido, se ha verificado que los magistrados denunciados por la lectura del fundamento 27 y obviando deliberadamente los fundamentos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20, 21, 22, 23 y la parte resolutiva interpretaron en forma arbitraria que el entonces magistrado Vergara Gotelli discrepa con lo resuelto en la sentencia 1969-2011 del 14 de junio del 2013 y por lo tanto en el auto del Tribunal Constitucional de fecha del 5 de abril del 2016 consideran que los hechos del Frontón son delitos de lesa humanidad, lo que evidentemente cambió el sentido de la sentencia. Sobre el proyecto de resolución que aparece en fecha 18 de septiembre del 2013 presentado por los magistrados denunciados, recurren a un proyecto de resolución y a una anotación manual para sustentar su defensa, los cuales son documentos que tampoco forman parte de la sentencia. Sin embargo,
de la revisión de dicho documento, se ha considerado que es falso que el proyecto de resolución suscrito por el magistrado Vergara discrepara con algún aspecto del fallo de la sentencia del 14 de junio de 2013, sino evidencia lo contrario y aclara categóricamente 4 hechos fundamentales. Primer hecho, afirma que la sentencia 1969-2011 Vergara realizó un fundamento de voto y no un voto singular. Segundo hecho de la proyección de resolución. Vergara Gotelli afirma que su voto de la sentencia del Tribunal Constitucional 1969-2011 del 14 de junio de 2013 coincide con voto de los magistrados Carlos Mejía, Calle Jayén y Álvarez Miranda. Fundamento 9. El voto del juez constitucional Vergara Gotelli declaró, al igual que la resolución de los doctores Mesías Ramírez, Calle Jayén y Álvarez Miranda, que la demanda debe ser declarada fundada y nulo. El auto de apertura de instrucción cuestionado en la demanda, en el extremo referido a la prescripción de la acción penal, infundada la demanda en lo referido a la nulidad del proceso penal y dispone que el juzgador emita nuevo pronunciamiento en el menor plazo posible a efectos que se determine si operó o no la prescripción. En el acta del Pleno del Tribunal Constitucional, en su sesión del 1 de octubre del 2013, en la respectiva acta, firmada por los magistrados Vergara, Mesías, Calle, Eto, Álvarez y Urbiola Jani, consta lo siguiente. 5.3, caso Frontón 2. El magistrado Vergara indicó que en un plazo de 2 días emitirá la opinión al respecto, pero adelantó que no se encontraba justificado el pedido de nulidad formulado por el Procurador Público Especializado Supranacional. Con esta afirmación, el magistrado Vergara Gotelli mostraba su conformidad con lo firmado por él en la sentencia del Tribunal Constitucional cuando el Procurador Supranacional pensaba lo contrario. En relación a presuntos antecedentes, caso Carlos Fonseca en el expediente 831-2010 y el caso Ernesto Schultz Landazuri, expediente 3681-2010. Sobre el particular debemos señalar que ambos casos citados, los denunciados son totalmente distintos al caso del auto, puesto que tanto en el caso Carlos Fonseca, del expediente 831-2010, así como en el caso de Ernesto Schultz Landazuri, del expediente 3681 del 2010, no se realizó un ejercicio interpretativo de la voluntad de los magistrados, sino solo un simple cotejo como consecuencia lógica de los fallos expresos de los magistrados. Por tanto, lo anterior no tiene ninguna similitud con los hechos realizados en el caso del auto del Tribunal Constitucional del 5 de abril del 2016, vale decir, del expediente 1969-2011. Más detalles sobre este punto encontrarán en el detalle del informe. Respecto a la atribución del voto decisorio en auto al magistrado Urbiola Jani, a pesar que él no la ejerció. Auto de subsanación del error material, expediente 1969-2011. Fundamento 12. En la medida que además de contar con 3 votos explícitos a favor de los magistrados Urbiola Jani, Eto Cruz y Vergara Gotelli, se beneficiaría también el voto decisorio del entonces presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Urbiola Jani, conforme estaba establecido en el artículo 10-A del reglamento normativo del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional cuenta con el voto decisorio para las causas que son competencia especial del Pleno en la que se produzca un empate de ponencia. En relación a lo anterior, del análisis se verificó que no existe coincidencia entre los votos de los citados 3 magistrados, razón por la cual resulta imposible una supuesta aplicación del voto decisorio, puesto que este solo podría haber sido aplicado de existir un empate, el cual no se habría producido en la medida en que la votación era de 4 votos, vale decir, de los magistrados Mesías, Calle, Álvarez y Vergara, contra 2, que son de los magistrados Urbiola y Eto. Más aún, el magistrado Urbiola Jani testificó en la audiencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde manifestó a mi pregunta categóricamente que él no ejerció su voto decisorio ni dirimente. Veamos su testimonio. Dice, se me han formulado 3 preguntas.
La primera, sobre si me ratifico en el voto singular emitido con fecha 5 de abril de 2016, me ratifico en todas sus partes. Igualmente, si me ratifico en el voto singular emitido de fecha 13 de junio del 2013, igualmente me ratifico en todas sus partes y respecto al voto decisorio al que alude el congresista, debo manifestar que yo no he hecho uso del voto decisorio, porque además, de acuerdo al artículo 10A del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, las características del voto decisorio es que inclina la decisión en el sentido del voto del presidente. Es distinto al voto dirimente, donde el dirimente tiene que emitir un nuevo voto. Aquí no he emitido yo ningún voto ni el relator ha aplicado, porque eso lo tendrá que hacer el relator en el conteo. Al hacer el conteo, él considera resuelto el caso o producido la resolución en el sentido del voto del presidente. De tal manera que esa es la característica del voto decisorio que yo no he hecho uso en este caso. Testimonio del ex magistrado Eto Cruz de la audiencia del 27 de noviembre del 2017 en relación a la sentencia del 2014, del 14 de junio del 2013. De acuerdo a lo que he estado analizando en términos objetivos, encuentro de que el argumento del doctor Vergara forma parte, ilustres congresistas, de lo que en lo que la estructura de una sentencia se llama el obiter dicta. Es decir, una sentencia constitucional está conformada por varios componentes. Uno, prácticamente la razón declarativa axiológica, y otra, la razón suficiente, y otra, la razón normativa, y una de esta parte, y otra es la decisión. Quienes suscriben la decisión, el del fallo, ahí sí firman 4, independientemente de la estructura axiológica motivadora del fundamento que hace el magistrado Vergara, ya que él hizo voto en los 4 y no hay nada que hacer ahí. Testimonio del ex magistrado Mesías Ramírez. Para Vergara también no es lesa humanidad, dijo, y por eso es que él va a firmar la parte resolutiva donde dice no es lesa humanidad, por eso lo firma. Solo que él llega por un camino distinto, tiene derecho a pensar distinto. ¿Por qué? Es que para él no es lesa humanidad, porque cuando sucedieron los hechos, dice él, no estaba vigente el Estatuto de Roma y que en el Perú y en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos está consagrado el principio de retroactividad de la ley. Testimonio del magistrado Blume Fortini. Dijo, yo suscribo la posición de la inamovilidad de las sentencias, porque esto evidentemente le da seguridad jurídica al sistema y porque además el tribunal es una instancia de cierre a nivel nacional y no existe disposición alguna que habilite la nulidad de una sentencia. Hay 2 observaciones. La primera observación es la relativa a la extemporaneidad, porque de acuerdo al artículo 121, contra la sentencia del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna en el plazo de 2 días a contar desde su notificación o publicación. Desde mi punto de vista, que entender por error material un error de fecha, un error de cálculo, un error de redacción, un error de tipeo, etcétera, no entra a un aspecto sustantivo. Desde mi punto de vista de entender por error material, un error de fecha, un error de cálculo, un error de redacción, un error de tipeo, etcétera, no entra a un aspecto sustantivo. Y por otro lado, también consideramos que quienes estaban solicitando esta subsanación de error material, según lo denominaron, no eran partes involucradas en el proceso. Y por otro lado, para mí, ha tenido un peso específico el hecho de que el doctor Vergara, más allá de cualquier otra consideración, haya firmado de su puño y letra la sentencia. ¿Por qué si firma la sentencia? Desde mi punto de vista, es claro que esa es su posición, esa es su expresión de voluntad y aún en el supuesto que pudiera haber discrepancias en su voto. Testimonio del ex magistrado Urbiola Jani en relación al auto del Tribunal Constitucional del 5 de abril de 2016. Dijo, en mi voto singular también hago referencia a la afectación de la cosa juzgada, señalando de que esa sentencia había pasado a la autoridad de cosa juzgada.
esta no podía ser removida, de tal manera que en mi voto llegó a la conclusión de que el tema es improcedente. Es decir, la subsanación era improcedente. Por otro lado, también señalé en mi voto singular que la solicitud de subsanación había sido presentada extemporáneamente por quien no había sido parte en el juicio. Dos aspectos de forma, pero que afectan de manera muy drástica, digamos, los efectos de una resolución de subsanación.